Hola, buenos días. Hoy, en la voz del amado Manuel, estamos en esta vieja casa. Y vamos a hablar sobre esta vieja casa. Una casa que está en Jico, Veracruz, pueblo mágico de México. Esta casa es conocida como la Casa del Portal y es muy antigua. Se construyó a finales del siglo XVIII, allá por el año de 1790-1796. La construyó un antepasado mío, José María Rodríguez Saavedra. Era originario de un pequeño caserío cerca de Lugo, en España. Y como muchos españoles llegó a América para trabajar, para hacer fortuna, para vivir mejor en estas hermosas tierras que habían descubierto ya hacía más de 300 años en esa época. Él construyó esta casa. Él trabajó, rentó tierras que pertenecían a los condes de Santiago Calimaya, tierras que estaban en esta región. Y por muchos años él las trabajó, esas tierras. Y con esos trabajos logró hacer su propia liquidez y construyó esta casa en Jico. Y se casó en Jico con doña Rita Guapillo Jácome. Y así se teje muchas historias en esta casa, en más de 200 años de que existe. La casa conserva todavía un 60% de lo que fue originalmente. Aunque obvio, está fraccionada y esto pasó a través de los años. Pero en esta casa han sucedido muchas situaciones importantes ligadas a la historia y a la historia del país, ligadas a la historia familiar y también a la historia de Jico. En esta casa vivió doña Rita Guapillo, la esposa de don José María, a la que señalaron como incendiaria porque dicen que quemó un pueblo. Y por ahí los documentos hablan de que don José María tuvo un problema con sus arrendatarios, los condes de Santiago, representados por sus apoderados, porque don José María no hizo caso y un grupo de indígenas invadieron las tierras para crear un pueblo. Y le hicieron un pueblo rápido de casas pobres, con zacate y madera. Y doña Rita Guapillo pensó que la única solución era quitar esas casas, desapareciéndolas. Y es una de las historias. Rita Guapillo, la incendiaria, desapareció el pequeño pueblo. Y después en el pueblo decían: no seas como Rita Guapillo, que quemó un pueblo. La casa sirvió de alojo a los hijos de este matrimonio, que fueron los Rodríguez y Guapillo. Uno se llamó Andrés y otro fue militar, el coronel don Amado y Delfonso. Los dos tuvieron interesantes momentos en sus vidas. Andrés se casó con una viuda que se llamaba Margarita Díaz Galván y su hermano Amado se casó con la hija de esa viuda, tejiendo así historias que luego no entendemos qué cosa eran los descendientes de Andrés y los descendientes de Amado. Eran primos hermanos, pero al mismo tiempo eran sobrinos. Esto se queda para que meditemos y logremos saber qué era. El tiempo siguió. Amado Rodríguez se hizo militar, pero siempre estuvo inmerso en cuestiones del gobierno, al menos en la región. Y fue jefe de milicianos en tiempos del centralismo mexicano. Y posteriormente, allá por el año de 1845, nos dice la historia oficial que en este pueblo de Jico fue hecho prisionero Antonio López de Santa Anna. Pero Antonio López Santa Anna, en 1843, había estado en Jico de visita. Santa Anna era jalapeño y tenía relaciones con los pueblos que están cercanos a Jalapa. Pero en esa visita de 1843, Antonio López Santa Anna, todo un Casanova,
embarazó a una jiqueña, a una niña de 14 años, que en aquel tiempo no era tan mal visto, la gente se casaba muy joven. Pero él la sedujo, pero también esta niña quería ser la esposa del presidente de la nación. Cosa que no se logró porque Santana, ya viudo, se casó en sus segundas nupcias con Dolores Tosta y se casó por poder en la Ciudad de México. Después se casó canónicamente en la capilla hermosa de una hacienda cercana, la hacienda del Lencero. Pero aquí en Jico quedó olvidada esa mujer con esa niña. Mas el tiempo, más bien el pequeño tiempo, hizo que Santana deambulara por esta montaña cercana a Jico, el Cofre, o Naucalpan-Tepetl. Y ahí lo hicieron preso, y fueron los hermanos de la mujer que él dejó abandonada, quienes metieron las manos para que los indígenas lo quemaran vivo. Santana estuvo a punto de morir quemado vivo, pero el párroco de Jico y el coronel Rodríguez, dueño de esta casa, lo salvaron y lo entregaron a las autoridades correspondientes. Y después de Jico, Santana pasó a Coatepec y a Jalapa, y después fue encarcelado en la fortaleza de Perote, y de ahí salió desterrado del país. Pero Santana, en el momento de las angustias en Jico, tuvo el apoyo del coronel Rodríguez, mas el coronel no le dio la libertad total. Lo alojó en esta casa, aquí en el último cuarto, del lado derecho. Santana durmió, o al menos descansó de la angustia de haber sido rescatado de una hoguera, donde ya estaban a punto de hacerlo un tamal, como dicen varios historiadores. Esa historia de Santana en Jico es fabulosa, es dramática, es histórica, fantástica. La hija de Santana creció en el pueblo y hay descendencia. Con el tiempo Santana mandó un notario que certificara el acta de la parroquia, el acta de bautismo. Y así, más situaciones han pasado en esta vieja casa. También en esta casa estuvo hospedado, y más bien oculto, el general Miguel Miramón, el que fue presidente de México durante la Guerra de Reforma, el que fue derrotado por Juárez en 1860, y en ese año traspasó la montaña del Cofre y llegó a Jico, con su amigo el coronel, y lo dice doña Concha Lombardo de Miramón en sus memorias, que publicó en Italia. Habla de Jico, habla del coronel Rodríguez y de esta casa. Y Miramón, con el tiempo, deja recuerdos en este pueblo. Él es fusilado en Querétaro junto con Maximiliano y con el general Mejía en el año del 1867. Pero Miramón estuvo también en esta casa, en esta vieja casa, que era de los Rodríguez y que lo fue por más de 120 años, hasta que la última descendiente, Rodríguez, doña Virginia Fernández de Lara y Rodríguez, la hipotecó. Y es otra historia. Doña Virginia, ya viuda, se enamoró de un joven muy apuesto. Ella ya era una mujer adulta de más de 40 años. El galán tenía poco más de 20. Doña Virginia se enamoró de las cualidades de aquel joven que era apuesto y era atento. Y con ella desayunaba en esta casa, y doña Virginia tocaba para él el piano, y doña Virginia cantaba o decía poemas. Era una romántica. Su primer esposo la trató mal, la castigaba, y aún él en ella disfrutaba hacerla sufrir. Le ponía un vaso con agua en la cabeza y con la pistola le disparaba hasta romper el vaso. Cada balazo ponía tensa a doña Virginia. Cada situación la ponía nerviosa. Ese primer esposo acabó suicidándose. Era don José María Morales. Ella, viuda, acabó enamorándose de un joven de 20 años. Y por ese joven que tenía el mal vicio del juego, doña Virginia perdió sus bienes, pero murió tranquila y murió diciendo que amaba mucho a Antonio.
Aún hoy en el viejo cementerio del pueblo está la tumba olvidada de Antonio Pozos, el novio de doña Virginia Fernández. Y así esta casa siguió teniendo muchas más presencias. Hoy esta casa es una pequeña posada y hay gastronomía, te atienden, hay un restaurante. Jico está lleno de restaurantes donde la gastronomía es rica, pero aquí, en esta vieja casa del Portal, hay un restaurante que tiene mesas en el pasillo exterior y en el interior existen unas acogedoras recámaras para hospedarse y sentir la vibra de estar en una vieja casa histórica, donde aún se conservan algunos detalles de tiempos pasados. Vengan a Jico y vengan y conocerán más de la historia de esta vieja casa que tiene 2 miradores desde donde se puede contemplar el pueblo, la casa del Portal. Enhorabuena para ustedes. Muchas gracias.